Buenas tardes. Ya vimos sólidos de revolución con huecos, ¿verdad? Ahora me toca, mami. Ahora me toca decir. Hola, amiguitos. Estamos en YouTube. Hola, amiguitos. ¿No? Estamos en YouTube por allá. A ver. Léanle usted. Eran así. Primero hay que Voy a tener de todas desconectar formas, pues eso va para repasado. luego poder comprar una. Mira en el eje. Y luego era lo que se envió. Mira en el eje X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestras funciones para ver qué es lo que vamos a calcular. Tenemos el eje X, este sería el eje Y. Y la función Y igual a X más 2 es una línea recta con pendiente de 1 y desplazada 2 unidades hacia arriba. Y Y igual a X, pues sería una línea pendiente 1 que cruza por el origen. Y me dice que voy a calcular la región que gira entre esas dos funciones desde X igual a 0, que sería esta de aquí, hasta X igual a 3. 1, 2, 3. Entonces, esa sería la parte que va a estar girando solamente esta región de aquí. Cuando gira la función X más 2, lo que voy a obtener es esta acá. Y cuando gira la función Y igual a X, lo que obtengo es esto de aquí. Entonces, a la hora que esto empieza a girar, de forma más o menos esta figura. X. Entonces, como vemos, el sólido que se forma tiene un hueco en el centro. Entonces, el volumen de este sólido yo lo podría calcular si primero calculo el volumen del sólido mayor, es decir, el que se forma nada más con la función más exterior, que sería X más 2. Entonces, esto lo podría calcular como pi por la integral, y en este caso sería, como está girando en X, los límites deben ir en X desde 0 hasta X igual a 3. Sería desde 0 hasta 3. Y la función que está girando sería X más 2. Y como esto representa el radio, sería elevado al cuadrado y se integra con respecto a X. El volumen de la región más pequeña o del hueco sería igual, ponerle volumen 2, y este le ponemos volumen 1. El volumen 2, pues sería pi por la integral, nuevamente va desde 0 hasta 3, de la cual es la función que está girando, pues es la función X, y como representa un radio, pues sería X al cuadrado y se integra con respecto a X.
Si yo quiero obtener el volumen de esta figura, pues lo que tendría que hacer es calcular el volumen de la región 1 y restarle el volumen del hueco. Le quitaríamos el volumen de la región 2. Entonces, al final de esto, me quedaría esta integral menos esta integral. Y como vemos, hay factores que se repiten, como pi, los límites de la integral son los mismos y la variable de integración es la misma. Entonces, este volumen lo puedo calcular como pi por la integral que va desde 0 hasta 3, y en este caso va a ser de x más 2 al cuadrado menos la función que está más cercana al eje, que sería x al cuadrado, y todo eso lo integramos con respecto de x. Es decir, cuando yo voy a calcular el volumen de un sólido que tiene un hueco, va a ser igual a pi por la integral desde a hasta b de la función que forme el radio mayor. ¿Cuál es el radio mayor? Pues aquella función que gira y que está más alejada del eje, menos la función que me forma el radio menor, que va a ser la función que esté más cercana al eje de giro. Y entonces esto se integra. En este caso se integra con respecto a x, puesto que está girando en el eje x. Si estuviera girando en el eje y, pues se integra con respecto a y. Entonces, después de esto ya nada más me queda resolver la integral, que sería pi por la integral desde 0 hasta 3. Tengo que simplificar todo esto. Desarrollo el binomio al cuadrado y me va a quedar cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y todo esto va a ser menos x cuadrada, y lo integramos con respecto a x. Tengo más x cuadrada y menos x cuadrada. Se eliminan y al final solo tengo que resolver la integral desde 0 a 3 de 4x más 4 con respecto a x. Esto es igual a pi, que multiplica, el resultado de integrar esto va a ser 4x cuadrada sobre 2 más la integral de 4, pues es 4x. Y esto se evalúa desde 0 hasta 3. Ya no me cabe, así que lo vamos a escribir acá. Sería pi que multiplica, la función evaluada en 3 me va a dar 2 por 3, 6. Y 4 por 3, 12. No sé, aquí me paso. La integral de 4x sería 4x cuadrada sobre 2. Entonces aquí tengo 4x cuadrada. Entonces 3 al cuadrado me da 9 y por 2, 18. Ahora sí. La función evaluada en 3. Si la función la evalúo en 0, todo me da 0. Y al final tengo 18 más 12. El resultado de esto es 30 pi y son unidades cúbicas. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿No? Si no hay preguntas, entonces pasamos a otro ejemplo. ¿Se acuerdan que les comenté que en algún momento íbamos a revisar funciones que giran, pero no en el eje X ni en el eje Y, sino en una recta diferente? Si ya empezaron a resolver esos ejercicios, seguramente se encontraron con algo parecido. Vamos a resolver este. La función y igual a raíz de x, la función y igual a 0, x igual a 4, y esto gira en
la recta x igual a 4. Vamos a graficar. Este es el eje X, este es el eje Y. Y me dice que la función es Y igual a raíz de X. Y igual a raíz de X tendría este comportamiento. Y igual a 0, pues es el eje, es decir, es toda esta línea. X igual a 4, sería 1, 2, 3, 4. Sería esta línea de aquí. Y me dice que además de delimitar la región que gira, pues la función gira aquí, en X igual a 4. Entonces la parte que está girando, pues es esta región de aquí. A la hora que esta función gira sobre esta línea, lo que forma es una figura parecida a esta. Entonces, ¿cómo está girando? No gira ningún eje, pero lo hace como si girara sobre el eje Y. Entonces, como lo hace en la misma dirección que si lo hiciera en el eje Y, quiere decir que entonces todo esto va a estar calculado con respecto a Y. ¿Por qué? Porque si está girando en esta parte, los discos que vamos a sacar nosotros los vamos a calcular así. Y si se fijan, cuando saquemos discos, pues estos discos no tienen ningún hueco. Entonces vamos a ocupar la fórmula que teníamos para cálculo de volumen de sólidos de revolución con discos. Y recordamos la fórmula, era pi por la integral que va desde A hasta B de f de x elevado al cuadrado y con respecto de x. Esa era la fórmula que teníamos. En este caso, como está girando en una dirección igual al eje Y, entonces aquí integramos con respecto a Y. Entonces, desde aquí me está indicando que mi función debe estar expresada en términos de Y. Es decir, si de aquí despejamos X, me va a quedar que X es igual a Y cuadrada. X es igual a Y cuadrada. Necesitamos conocer los límites A y B, es decir, de dónde a dónde voy a integrar. Pues la parte que está girando va desde aquí hasta aquí. Entonces yo necesito saber en qué punto esta función, que es decir la roja, se cruza con esta función que yo puse en azul, que en realidad es X igual a 4. Pues vamos a ver en qué puntos son iguales. Pues son iguales. Y cuadrada es igual a X es igual a X. Y cuadrada es igual a 4. Por lo tanto, Y es igual a 2. Quiere decir que esta coordenada de aquí es 2. Vamos a integrar desde 0 hasta 2. El volumen es igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 2. Pero no voy a poner, ¿cuál es mi función? Esta es la función que está girando, pero no está girando en el eje Y. Si estuviera girando en el eje Y, pues yo nada más pongo aquí esta función, la elevo al cuadrado y calculo. Pero si yo hago esto, lo que voy a estar calculando es esta región de aquí, como si esta parte estuviera girando hacia acá. Y en realidad eso no es lo que me dice el problema. Entonces, esta región de aquí, ¿a qué corresponde? Pues corresponde al radio de la función que gira. Y en este caso, ¿cuál es el radio? Pues es la distancia que está desde esta línea hasta la función. La distancia que hay de aquí a aquí
yo sé que es y cuadrada, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Pero ese no es mi radio. Mi radio son estas líneas de acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues yo sé que desde aquí hasta aquí hay 4 unidades y que desde aquí hasta aquí mide y cuadrada. Entonces ahora sí, el radio de mi función sería este. Entonces, ¿cuál es el radio de mi función? Pues hay la distancia que hay de aquí a aquí, 4, menos esta función, menos y cuadrada. ¿Se va entendiendo? La y cuadrada, cuando yo despejo de aquí x, pues para despejar la x para quitar la raíz tengo que elevar al cuadrado, entonces me quedaría y cuadrada es igual a x. Entonces ahora sí, mi radio, pues es 4 menos y cuadrada, y mi radio lo tengo que elevar al cuadrado. Todo eso lo integro con respecto de y. Entonces, cuando yo tenga una función que está girando en un eje diferente al eje de coordenadas, además de la función que gira, tengo aquí yo una función, voy a considerar como función el eje donde está girando. Esta sería una función y esta sería otra función. Entonces, mi radio va a ser la función que esté más hacia la derecha, entre la roja y la azul. ¿Cuál está más hacia la derecha? Pues sería, en este caso, G, menos la que está más hacia la izquierda, que en este caso es F. G va a ser la de la derecha, y en este caso F es la de la izquierda. Le puedo llamar G, F, J, Z, R, lo que sea, pero siempre voy a tomar como radio la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. Entonces aquí vemos, tengo la función que está del lado derecho y tengo la función que está del lado izquierdo. Ese es mi radio. Y ya, después de haberla planteado, pues ya pasé lo más difícil del ejercicio. Ya nada más me queda resolverla. El volumen es igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 2. Tengo que desarrollar esto para poder integrarlo. Voy a tener el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y todo lo integramos con respecto a y. Entonces me quedaría pi por el resultado de integrar todo esto me va a dar 16y menos 8 veces y cúbica sobre 3 más la integral de y cuarta va a ser y quinta sobre 5 y todo eso lo evaluamos desde 0 hasta 2. Entonces el resultado me va a quedar pi por, si la función la evalúo en el límite superior, voy a tener 16 por 2 menos 2 al cubo son 8 y por 8, 64 tercios. Y 2 a la 5 me da 32 quintos. Si la función lo evalúo en el límite inferior, todo me da 0. Y entonces el resultado, ¿tienen calculadora? Sí. ¿Cuánto daría eso? $53.61. 53.61 sin multiplicar por pi, ¿verdad? No, ya multiplicados por pi.
Ya multiplicado por pi. Bueno, 53.61 unidades cúbicas. Y en fracción queda 256 sobre 15. Ujú. Y ahí Pi. sí es. Ahí sí es por pi. Pi unidades cúbicas. ¿Entendió este ejercicio? Sí. ¿Sí? Sí, maestra, creo que sí. Podemos pasar a otro ejercicio. Vamos a calcular el resultado de girar y igual a raíz de x, y igual a x. Todo esto gira en x igual a 2. La función raíz de x sería esta. La función y igual a x sería esta. Y esas dos funciones ya las habíamos resuelto en un ejercicio anterior. Este punto es el punto 1,1. Por lo tanto, esta coordenada de aquí es 1. Y giran en x igual a 2. Quiere decir que están girando en esta parte. El eje Y. Entonces, a la hora que gira, entonces gira raíz, y giraría más o menos así. Gira la línea recta y me formaría más o menos esta figura. Cuando giran, estarían formando más o menos esta figurilla y medio rara. No soy muy buena dibujando, pero se la imaginan. ¿Se entiende qué es lo que se está formando? Sí, maestra. Entonces, esa figura, a la hora que se forma, si se fijan, tiene un hueco en el centro. Entonces, como tiene un hueco, vamos a tener que usar el método de las arandelas. El método de las arandelas decía que es el volumen es igual a pi por la integral que va desde A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, y todo se integra con respecto de x, ¿cierto? Entonces, en este caso, la función no gira en el eje x, está girando en un eje diferente y además lo hace como si lo hiciera en el eje y. Entonces, quiere decir que no vamos a integrar con respecto a x, vamos a integrar con respecto a y. Si se acuerdan, teníamos estas dos funciones elevadas al cuadrado. ¿Qué características tenía cada una? ¿Cuál poníamos aquí y cuál poníamos acá? La F es la que... Bueno, esa la poníamos con la que estaba arriba.
la que está arriba, pero en este caso como no tenemos arriba y abajo, lo que tenemos es izquierda y derecha. Entonces, siempre, no importa si está arriba o si está abajo, siempre vamos a tomar la que está más alejada menos la que está más cercana. ¿No? Entonces, vamos a tomar aquí un radio mayor y un radio menor. Radio mayor obviamente es la función que está más alejada del eje de giro y me forma la figura más grande. Radio menor es la función que está más cercana al eje y me forma la figura más pequeña. Ok. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser nuestro radio mayor? Pues del eje hacia la función, el que tiene el radio mayor, pues es la figura roja. Ese sería el radio mayor. ¿Cuál me forma el radio menor o la figura del hueco? Pues la azul. Y este sería mi radio menor. La distancia que hay desde aquí hasta la función, yo la puedo calcular. Esa distancia es, si y es igual a raíz de x, pues entonces x es igual a y cuadrada. La distancia que hay de aquí hasta aquí es y cuadrada. Y la distancia que hay desde aquí hasta la función, pues es y. Esa viene de esta función. Y desde aquí hasta aquí, yo sé que tengo ¿cuántas unidades? 2 unidades. Entonces, ¿cuánto vale mi radio mayor? Mi radio mayor, pues son las 2 unidades que hay aquí, menos y cuadrada. Y el radio menor son las mismas 2 unidades que hay aquí, menos y. ¿Cómo vamos a saber cuál es el radio, cómo calcular el radio? Pues ya sabemos, el radio mayor siempre es la función que está más alejada del eje. El radio menor siempre es la función más cercana al eje de giro. Solo que esta vez voy a hacer una pequeña modificación, porque como la función no gira en el eje, entonces el radio siempre va a estar conformado por 2 elementos o 2 funciones. Y primero vamos a poner la función que esté más hacia la derecha y luego la función que esté más hacia la izquierda. Si se fijan, entre la función negra y la función roja, es decir, entre x igual a 2 y raíz de x, o en este caso y cuadrada, porque lo vamos a convertir a una función de y. Entre x igual a 2 y y cuadrada, ¿cuál está más hacia la derecha? El 2. Y entonces sería 2 menos y cuadrada. Y cuando hacemos el cálculo con el radio menor, entre x igual a 2 y y, ¿cuál está más a la derecha? Pues x igual a 2. Entonces tendríamos 2 menos y. Esto es porque lo estamos haciendo con respecto a y. Si lo estuviéramos haciendo con respecto a x, en lugar de ser la derecha menos la de la izquierda, pues va a ser la que esté arriba menos la que esté abajo. Y entonces al final, el volumen de nuestro sólido va a ser igual a pi por la integral que va de dónde a dónde. Pues todos nuestros discos al final se forman desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1 de ¿cuál es mi radio mayor? Como solo pongo acá porque no va a caber. Pi por la integral desde 0 hasta 1. ¿Cuál es mi radio mayor? Pues mi radio mayor es 2 menos y cuadrada. Y como es un radio, pues lo elevamos al cuadrado. Menos mi radio menor, que es 2
menos y, nuevamente como es un radio va elevado al cuadrado y todo se integra con respecto de y. Y pues después de haber planteado el ejercicio ya viene lo más fácil. Hay que resolver esa integral, la integral desde 0 a 1 y hay que simplificar todo esto. Entonces tenemos un binomio al cuadrado y me va a quedar el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y todo eso menos este otro binomio al cuadrado que va a ser 4 menos 4y más y cuadrada. Todo lo integramos con respecto a y. Y tenemos igual a pi por la integral que va desde 0 hasta 1. Hay que simplificar todo esto. Aquí tengo más 4 y menos por más, pues me va a dar 4. Se va a eliminar este con este. Tengo aquí menos 4y cuadrada y aquí me va a salir otro menos y cuadrada. Menos 5y cuadrada. Más y cuarta. Y aquí me va a quedar menos por menos. Más 4y. Entonces integramos eso y me va a quedar pi que multiplica a, la integral de todo esto es menos 5 veces, la integral de y cuadrada es y cúbica sobre 3, más la integral de y cuarta pues va a ser y quinta sobre 5, y la integral de 4y va a ser 4y cuadrada sobre 2. Y todo eso lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 1. Ya no me ocupa, así que el cálculo lo vamos a poner acá. El volumen es igual a pi que multiplica. Si lo evaluamos todo en 1, pues voy a tener menos 5 tercios más 1/5 más 2. Si lo evalúo en 0, pues todo sería 0 y solamente me queda eso. ¿Tienen calculadora? 5, 25. 1.67. ¿Ya multiplicado por pi? ¿O antes de? Sí, multiplicado por pi. 1.67 pi y son En unidades fracción cúbicas. 8 quinceavos 8 quinceavos. de pi. 8 quinceavos de pi y son unidades cúbicas. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Y pues creo que ya con esto quedaría cubierto lo suficiente para resolver los ejercicios que les había puesto. Ya vimos método de los discos, ya vimos método de las arandelas, ya vimos cómo se resuelve si gira en un eje diferente. Hay más formas, pero con estas pues ya va a ser suficiente para este curso. ¿Preguntas con este ejercicio? Solo la R minúscula, ¿de dónde? ¿Cómo se saca esto? R minúscula, pues va a ser el radio del hueco que tenemos. Entonces, en este caso, la parte sólida es nada más esta. Nuestra figura tiene un hueco como en forma de cono. Y ese hueco se está formando con esta función, que es la azul. Y igual a x o x igual a y. Lo vamos a tomar en cuenta como y. Entonces, este de aquí es el radio de mi hueco. Pero no voy a tomar esta función directamente. ¿Por qué? Porque no está girando en y, está girando en un eje diferente. Entonces, en lugar de tomar la y, voy a asumir que esta y que esta son dos funciones. Entonces, entre esta función y esta función, ¿cuál está más hacia la derecha? Es la que está en negro. Entonces, sería esta menos esta. Por eso me quedan 2 menos y. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Bien más? Si
Si les explico y aún así no le entienden, me vuelven a preguntar. Lo que pasa es que en el salón de clase ya les explico y veo su cara, veo si le entendieron o si no le entendieron, y a veces cuando veo que no le entendieron, pues ya lo repito y trato de explicarlo de una forma diferente. Aquí no me doy cuenta si sí le entendieron o si ya se quedan así. Entonces, si no le entendieron, igual me pueden decir, no, maestra, todavía no le entendí bien, y ya, pues buscamos otra forma. ¿Está bien? Y sin ya nadie más, ¿sí? Sí, esto ya es de tercer parcial. Que todos activen sus cámaras, maestra, y así ve quién tiene dudas y quién ¿De no. verdad? No, pero de todas formas no los veo porque tengo mi laptop a un lado y el pizarrón lo tengo del otro lado, entonces estoy poniendo atención al pizarrón. Ah, sí, otra cosa, porque, bueno, ya. Tengo aquí a 2 personas, bueno, ya las más voy a admitir. Como les digo, yo estoy viendo el pizarrón, no estoy viendo la laptop, así que si llegan después de que admití a todos, no me doy cuenta y se quedan esperando. Entonces, si a ustedes les toca eso, que se quedan esperando, y ya pasaron algunos minutos de que inició la clase, lo más probable es que yo no me dé cuenta. Mejor escríbanle a un amigo y díganle, oye, avísale a la maestra que me ingrese esta vez, porque no me doy cuenta de quién está en sala de espera. ¿Comentarios, dudas? ¿No? Bueno, entonces yo sí tengo un A. A ver, Adán, ¿qué pasó? ¿Cuándo es el examen del tercer parcial? La próxima semana. Tengo que tener reporte de calificación de la tercera unidad para el día 15 de mayo, eso es el viernes. Así que pues probablemente les haga examen tal vez jueves. Jesucristo. Jesucristo Redentor, líbranos de tu ira. ¿Cómo se recomendaría buscar estos ejercicios? Pues son sólidos de revolución, los encuentran en cualquier libro. De hecho, el SIL es un libro muy, muy bueno, muy completo y trata casi todos los casos que nosotros vemos. Pero cualquier libro de integral debe incluir el tema de sólidos de revolución. De los ejercicios que les dejo, hacen todos los pares o todos, porque si se fijan ahorita pues ya no va a haber problemario, no me van a mandar problemario, lo único que vamos a trabajar son los ejercicios que les dejo en el cuaderno, que me van a mandar en PDF, y algunas de las actividades o cuestionarios que les dejo. Bueno, sí, chillen y se limpian las lágrimas y pues ya se ponen a hacer ejercicios porque si no, no vamos a salir adelante. ¿Cuál es otra duda? Maestra. Sí. Hay una tarea que es para el 10 de mayo. ¿Hay problema si lo puedo entregar un poquito después o así? Si es tarea no hay problema, si es cuestionario ya no te va a dejar hacerlo.